Gracias, Tati. Gracias a nuestros amigos de Plaza Vea. Bienvenidos a Como en Casa, nuestro magazine, pues que siempre está con cosas muy importantes y sobre todo el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy útil y muy importante para todos aquellos que tienen niños en casa. Para esto le damos la bienvenida a nuestra doctora dermatóloga Natalia Rafael. Buenos días, Natalia, bienvenida a Como en Casa. Buenos días, encantada, un placer estar aquí con todo el público televidente de Como en Casa para hablar pues de un tema con bastante importancia, sobre todo para los niños. Sobre todo para los más pequeñitos de casa, así que presten muchísima atención si tienen niños en casa porque esto es un tema muy importante para todos ustedes. Así que hoy estamos hablando de eritema infeccioso. ¿De qué se trata esta enfermedad y cómo podemos prevenir para que puedan pues tener niños saludables? Así que coméntanos, Natalia. Bueno, el eritema infeccioso es una de las tantas infecciones por virus que se dan sobre todo en edad de niños. Estamos hablando de niños en edades más o menos escolares, desde los 5 años, incluso podría llegar a ser en adolescentes también. Sería muy raro que se presente en un adulto, por eso es que les digo que más que todo estamos hablando de la población infantil. Ahora, como muchas de las infecciones virales, a veces va a causar una gran preocupación en las madres, en los padres de familia, puesto que característicamente va a presentar una coloración rojiza en la piel, que de aquí vamos a ir detallando un poquito más para poder diferenciarla de otros exantemas. Nosotros le llamamos a este tipo de enfermedades que hacen que la piel se ponga roja, ¿no? Entonces, muchas veces confundidos con alergias a medicamentos, con alergias de repente a alimentos y que muchas personas a veces no se dan cuenta o no se imaginan que puede formar parte de una infección por un virus. Perfecto, doctora. Ahora, ¿por qué se le conoce no solamente como eritema infeccioso, sino también como la quinta enfermedad? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, esto es un nombre clásico que se le daba, digamos, en una gradación, en una clasificación antigua a las enfermedades, donde entraban a tallar las más comunes de la infancia, por ejemplo, el sarampión, la rubiola, y ahí entraba el eritema infeccioso, el exantema súbito, y se clasificaban como primera enfermedad, segunda enfermedad, y justamente al eritema infeccioso se le dio justamente la clasificación de quinta enfermedad. No quiere decir de que sea en orden de frecuencia, sino básicamente por cómo se fueron descubriendo. Ahora, doctora, la pregunta que quizás muchas mamitas que están viendo el programa se harán es ¿cómo se contagian de este virus, no? O sea, ¿y solamente le da a los niños o puede ser que también le pueda dar a los adultos, no? Entonces, ¿cómo podría ellas, digamos que tener en cuenta para que sus niños no se contagien? O quizás a veces decimos no solamente a los niños y a los adultos no nos va a dar, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ver eso? Claro, mira, en niños es mucho más frecuente el contagio. De hecho, te comento que incluso hay épocas como de epidemias de eritema infeccioso. Entonces empiezan a veces en el colegio, sobre todo ahora que ya estamos empezando época escolar, y es de muy fácil transmisión. Para adultos va a ser un poco más raro. La verdad es que sería bien raro que esto se le contagie a un adulto. Normalmente es más que todo para niños. Ahora, esta infección por un virus, como la gran mayoría de virus, en este caso el virus que la produce se llama parvovirus B19, no solamente produce el eritema infeccioso, sino también algunas otras enfermedades. Entonces, este virus característicamente se va a transmitir por gotitas, por microgotitas al momento que nosotros hablamos. Entonces, por eso es que se dice que la vía de transmisión es respiratoria, ¿no? Como se pueden contagiar, por ejemplo, la varicela, como se pueden contagiar otras enfermedades virales. Entonces, va a ser bastante difícil poder prevenirla y sobre todo en niños pues que juegan, que siempre están en contacto unos con otros y sobre todo que lo característico de esta enfermedad es que se puede transmitir incluso antes de que se presenten síntomas. Lo que nosotros vamos a ver en esta infección es que los primeros días van a ser los clásicos días de una infección respiratoria. Por ejemplo, el niño va a estar... Doctora, perdón que le corte, justo eso le quería preguntar, ¿no? ¿Cómo son los síntomas? ¿Cómo darnos cuenta que quizás nuestros niños están padeciendo esta infección? ¿No? Porque, por ejemplo, hoy en día que ya estamos en época escolar, digamos que es mucho más difícil poder protegerlos porque van, pues, y están ahí en el aula, vuelta a la hora del recreo, están que juegan. Entonces, ¿cómo los padres pueden detectar
que su niño está padeciendo esta infección y pues tomar medidas, ¿no? Para que no se propague. Claro, bueno, al inicio va a ser imposible identificarla de otras infecciones virales. De hecho, básicamente lo que vamos a ver es un niño que está un poco febril, es decir, que le aumenta la temperatura, que va a estar desganadito, el clásico niño que está enfermito, está un poco delicadito, y que luego de que estos síntomas ceden, es que nosotros vamos a ver de que recién aparece esa fase roja, esa fase de la piel. Entonces, por eso es que muchas veces este tipo de infecciones es catalogado como una alergia a medicamentos. ¿Por qué? Porque los primeros días en que el niño está enfermito, va al pediatra y el pediatra pues examina y dice, me parece una infección viral, respiratoria probablemente, y le indica algunos medicamentos. La infección, como sigue su curso, ya los síntomas bajan y de ahí recién se manifiesta la manifestación en la piel. Y entonces cuando se presenta la manifestación en la piel, la mayoría de padres dicen, ¿qué pasó? Le comencé a dar el medicamento y se puso rojo. Entonces hizo una alergia a medicamentos y por eso es que normalmente a veces es confundido con esa alergia a medicamentos. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que es uno o que es lo otro? A veces hay que tener un poquito más de ojo clínico ahí, por eso es importante chequear al niño. Claro. Lo clásico de esto es que vamos a ver que primero el niño, los primeros días va a aparecer con las mejillas bien rojitas. Entonces, por eso es que, exacto, por eso es que nosotros incluso le llaman como la enfermedad de la bofetada, como si le hubieran tirado un par de cachetadas en ambas mejillas, se pone bien rojito las mejillas. A veces esto puede durar de 1 a 3 días. Y luego de eso ya comienza a aparecer el exantema, es decir, las manchitas rojas en el cuerpo. Ahora, doctora, de 1 a 3 días dice que demora esto para darse cuenta de que tienen esta infección. Exacto. ¿No? Entonces, es como la varicela, que por ejemplo dicen durante los 7 días creo que es contagioso, luego ya no, o es digamos... ¿Cómo podemos evitar, en todo caso, contagiar a otros, no? Lamentablemente va a ser muy difícil, porque como les mencionaba, esta enfermedad incluso puede contagiar antes de presentar síntomas. ¿Por qué? Porque todas las infecciones por virus tienen un periodo de incubación. Es decir, por ejemplo, si yo me contagio de ti, por ejemplo, tienes la enfermedad, yo me contagio de ti, van a pasar como unos 10 días más o menos en que yo recién voy a empezar a manifestar enfermedad. Pero ya desde mis 5 días que estoy, digamos, incubando, es decir, desarrollando el virus en mi cuerpo, ya puedo contagiar. Exacto. Ahora, doctora, la pregunta aquí, como verá, aquí en el set, en la conducción, tenemos a una gestante. ¿Qué pasa si quizás el público que está viendo, hay alguien gestando y dice, yo estoy gestando, pero si tengo a alguien en casa, un niño con esta infección, ¿es peligroso? ¿Corre algún riesgo o no hay ningún problema? Lamentablemente sí. Esta infección, si bien es cierto, nosotros decimos que los adultos casi no vamos a presentar síntomas, no quiere decir de que el virus no entre en contacto con nosotros. Entra en contacto con nosotros, pero normalmente lo usual es que no presentemos los síntomas. Ahora, una mujer gestante, al estar en contacto con el virus va a pasar a la sangre y sí puede llegar a pasar al bebé. En algunos casos podría generar, por ejemplo, anemia, en algunos otros casos podría llegar a ser un poco serio. Digamos entonces esto sí es muy delicado para las que están gestando. Exacto. Que pueda haber alguien muy cercano con esta infección, porque no solamente se puede contagiar ella, sino que también puede contagiar al bebé que está en el vientre, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, también es importante porque mayormente cuando uno está gestando está como bajo de defensas, ¿no? Entonces está como más propenso, ¿no? a este contagio. Exacto, por eso en general a nuestras amigas gestantes, embarazaditas, hay que tener bastante cuidado, mejor alejarse de personas que vemos que de pronto estén con algunos síntomas de enfermedades, ¿no? Porque pues nunca se sabe qué tipo de enfermedad pueden estar incubando. Hay algunas enfermedades a las que pues sí estamos vacunados, pero por ejemplo como el eritema infeccioso no existe una vacuna. Entonces otras como por ejemplo el sarampión, la rubiola, que son también tan peligrosas, que nosotros las podamos contraer durante el embarazo, para eso menos mal si estamos vacunados, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidadito con eso. Ahora, doctora, una vez que ya tenemos digamos que ya están nuestros niños contagiados, ¿qué podemos hacer para curarlos, ¿no? O sea, ¿qué medicamentos o hay que ir con qué especialista para que ellos puedan pues de esa manera estar mucho mejor y no contagiar a otros niños? Porque como ya le decía, hoy en día todos los niños van al colegio, a menos que sean menores de 2 años, aún así van al nido, entonces es casi imposible
no contagiarlo. Sería cuestión ya de ver la solución, ¿no?, a esta enfermedad. Exacto, exacto, así es. Bueno, esa es una enfermedad viral que la verdad puede llegar a ser un poco fastidiosa para nosotras las mamás. ¿Por qué? Porque justamente este exantema que decimos, estas manchitas en la piel que van a ser tan características del eritema infeccioso, algunas veces pueden durar semanas. Entonces, si bien es cierto, las 2 primeras semanas vamos a ver que ya mejoraron bastante, normalmente a veces tras 4 o 5 semanas recién vemos que comienzan a irse del todo. Durante todo ese tiempo la verdad es que el niño puede contagiar. Lo recomendable por lo menos sería de que para evitar epidemias, por así decirlo, podamos tener cuidado en no mandar a nuestros niños al colegio cuando, por ejemplo, los veamos con ya algunos síntomas como, por ejemplo, moquitos, resfríos, síntomas respiratorios o fiebre, ¿no? Tratar de mejor mantenerlos en casa para evitar que en general cualquier infección viral pueda ser propagada. Bien, doctora, vamos a ir con una pequeña pregunta del público, porque a nosotros también nos interesa muchísimo el público televidente, ¿no?, que siempre está ahí acompañándonos. Y esta vez nos escribe Javier y dice, quien nos ve, por cierto, desde Piura, y dice, si mi hija tuvo eritema infeccioso, ¿puede volver a tenerlo o es como la varicela que te da una sola vez? Bueno, normalmente no. El parvovirus B19 genera una inmunidad de por vida, entonces ya no va a volver a tener eritema infeccioso, es lo más seguro, pero sí podría tener algunas otras infecciones virales que ocasionen también exantemas, es decir, lesiones en piel muy parecidas. Entonces, para eso es que estamos nosotros los especialistas. Lo justo es que cuando los niños presenten ese tipo de lesiones en la piel, es mejor llevarlos con el especialista. En este caso, recuerden que los médicos de la piel somos los dermatólogos, para poder determinar de qué se trata. Bien, muchísimas gracias, Natalia, por acompañarnos el día de hoy en el programa. La verdad, nos has aclarado muchísimas dudas. Estoy segura que el público está, pues, digamos que feliz porque ya han podido ver cuáles son los síntomas, cómo tratarlo también. Y pues todas las dudas que hemos tenido. Gracias por acompañarnos en el programa Como en Casa. Te esperamos en una próxima oportunidad. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo soy la doctora Natalia. A mí me encuentran en redes sociales como todo junto, @la doctora Natalia. Y mi consultorio en Los Corales 379, Urbanización Santa Inés, oficina 405. Bien, muchísimas gracias, y con esto nos vamos a una breve pausa comercial, pero no se muevan porque venimos con muchísimas más cosas interesantes y que les va a encantar a todos ustedes. Esto fue en Como en Casa. Alegría.